Hey, ¿qué tal a todos amigos? Saludos para todos. Mi nombre es Lucas Jaramillo, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina y en este video vamos a compartir uno de los ensayos más importantes para la determinación de la resistencia de los agregados en la construcción de la infraestructura vial. Como lo pueden observar, está regido a partir de la norma INVIA 238, determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión utilizando el aparato microdeval. Así que, antes de comenzar, quiero informarles que ya he publicado dos videos de las normas 218 y 219 basado en la máquina de Los Ángeles. Es uno de los ensayos también muy utilizados para la determinación de la resistencia de los agregados en la construcción de la infraestructura vial. En similitud, podríamos decir que las normas 218, 219 y la norma 238 se basan en la determinación de la resistencia a la degradación de los agregados. Podríamos decir que algunas de las diferencias es que se utilizan diferentes equipos y también diferentes tamaños de partículas. En este caso, el equipo microdeval busca también evaluar esa resistencia, esa calidad de esos agregados, pero con diferentes condiciones que las vamos a ver más adelante. El resultado obtenido en el ensayo microdeval es una medida de la resistencia a la abrasión y de la durabilidad de los agregados pétreos. Esto se genera como resultado de una acción combinada por abrasión e impacto, o también molienda. Esto se genera a partir de una esfera de acero y, como les decía anteriormente, una de las condiciones más importantes de este ensayo es que la muestra está totalmente sumergida o en presencia de agua. Tiene por finalidad, como les decía, determinar la pérdida por abrasión de los agregados gruesos en presencia de agua y de una carga abrasiva. Recuerden que muchos de estos agregados que nosotros vamos a evaluar su calidad o de diferentes fuentes de agregados minerales, muchos de estos agregados son más débiles en estado húmedo que en estado seco. Por eso la norma 218 y 219 evalúa sobre todo estado seco de la muestra, pero este ensayo evalúa estado seco y también estado húmedo. Y el uso del agua en este ensayo incorpora esta reducción de resistencia, en contraste con otros ensayos que se realizan solamente con agregados secos. Como les decía anteriormente, algunos de estos agregados son débiles en presencia de agua. Recuerden que la presencia de agua es fundamental en el análisis del subsuelo debido a que disminuye notablemente el esfuerzo al corte y también la resistencia de los suelos. Entonces, en este ensayo es muy importante, como complemento de los demás ensayos, en la determinación de la resistencia a la abrasión de los agregados gruesos. En la imagen izquierda ustedes pueden observar el aparato microdeval y el efecto que se produce entre la combinación del agregado pétreo, del agua y de la carga abrasiva. Equipos para el ensayo. El equipo que se utiliza para este ensayo es básicamente la máquina microdeval. Igualmente se utilizan otros equipos adicionales. Esta máquina fue desarrollada en Francia durante la década de 1960 y proporciona, como les decía anteriormente, una medida de la tenacidad, la resistencia a la abrasión y la durabilidad de los agregados minerales al ser molidos con bolas de acero en presencia de agua. En la parte izquierda ustedes pueden observar la estructura de la máquina microdeval, el cual tiene partes como la estructura de la máquina, tiene un panel de control, unos rodillos guiados, unos cilindros, una vara de imán y unas esferas de acero. La norma nos habla acerca de cada una de estas funciones. Lo primero que vamos a hablar es acerca de la máquina como tal. Recuerden que estos rodillos guiados deben ser girados para poder generar dentro de los cilindros el efecto que se produce en la combinación del agregado, el agua y la carga abrasiva. Entonces, lo primero que debe tener esta máquina es un motor que sea capaz de producir aproximadamente una rotación regular de 100 revoluciones por minuto. Estos cilindros que ustedes ven en la parte inferior deben ser huecos y también deben tener una capacidad de 5 litros. Deben tener también unas características y dimensiones, el cual muestra la norma. Deben ser de acero inoxidable, deben tener un espesor mínimo de 3 milímetros. Estos cilindros se apoyan en los rodillos guiados que ustedes observan en la imagen
el cual tiene un eje horizontal que le debe imponer un giro o una velocidad de rotación, el cual indica también la norma y que vamos a ver más adelante. Las superficies internas y externas de este recipiente deben ser suaves y no mostrar protuberancias ni hendiduras. Esto con el propósito de no alterar los resultados. También vamos a hablar de la carga abrasiva, que consiste básicamente en unas esferas de acero que ustedes observan en la parte inferior también, en las dos bolsas blancas, son esferas magnéticas. Y aquí podemos hablar también de la vara de imán. Estos se complementan debido a que estas esferas, como son bastantes en cantidad, es más fácil de extraer con una vara de imán dentro de los cilindros. También podemos decir que el diámetro de estas esferas son entre 9.5 y 10 milímetros, que son básicamente 1 centímetro. También en este ensayo se utilizan unas balanzas y unos tamices que vamos a ver con detalle más adelante. Aquí podemos ver una imagen muy clara de la máquina microdeval y un diseño interno proporcionado por la norma INVIAS. Les hablaba del cilindro, que debe tener más o menos una capacidad de 5 litros en volumen. También les hablé de los rodillos guiados, que son muy importantes, son las que generan el efecto giratorio al cilindro. También podemos observar aquí en la parte inferior el motor, la base del motor también, que es la que impulsa estos rodillos. Y también podemos ver aquí pues las medidas o las dimensiones de esta máquina. Aunque aquí a continuación les voy a mostrar unas imágenes. Hay diferentes equipos microdeval. Hay algunos que tienen capacidades de 1 cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros. En esta diapositiva podemos observar imágenes de los equipos microdeval de diferentes características. En esta primera imagen podemos observar un equipo microdeval de 1 cilindro de capacidad, el segundo tiene 2 cilindros de capacidad y en los dos últimos también tenemos un equipo microdeval con 4 cilindros de capacidad. Obviamente, entre más cilindros sea posible manejar al mismo tiempo, obviamente el resultado va a ser mucho mejor y va a ser mucho más rápido nuestro ensayo. Preparación de la muestra. Para preparar nuestra muestra, lo primero que debemos hacer es extraerla, ya sea si nosotros queremos evaluar la calidad de los agregados de las diferentes fuentes de agregados minerales, extraerla de las canteras, o ya sea también si queremos evaluar la calidad de nuestro agregado en el sitio de la obra. Luego de extraerla de acuerdo a la norma INVIAS 201, vamos a obtener una muestra representativa de acuerdo a la norma INVIAS 202 a través del método de cuarteo manual o mecánico. Luego vamos a lavar la muestra y la vamos a secar en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados hasta que alcance una masa constante. La norma 238 nos indica una serie de gradaciones, el cual de acuerdo al tipo de tamaño de partícula que tengamos en nuestra muestra se va a escoger. La norma nos indica que debemos separarlas en fracciones individuales de acuerdo con el procedimiento que indica la norma 213 y recombinarlas para obtener las granulometrías 1, 2 o 3. Antes de esto, decirles que la norma 203 lo que nos indica es un procedimiento para determinar cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas de los agregados grueso y fino de la muestra. Es decir, a partir de la norma 213 lo que vamos a determinar son los tamaños de partículas que tenemos en nuestra muestra. Luego de esto, el agregado para el ensayo debe consistir de un material comprendido entre los tamices de 19 milímetros, es decir, 3/4 de pulgada, y de 9.5 milímetros, es decir, 3/8 de pulgada. Se prepara una muestra secada al horno de 1500 gramos como lo muestra la tabla. Aquí observamos una tabla de gradación 1, el cual los tamices están comprendidos entre 19 milímetros y 12.5 milímetros hasta que se retenga un material mínimo de 9.5 milímetros. Aquí, como podemos observar, en el caso de que tengamos agregados comprendidos entre estos tamices, el primero debe ser retenido en el tamiz de 16 milímetros y debe tener una masa de 375 gramos. El que queda retenido en el tamiz de 12.5 milímetros debe tener una masa de 375 gramos. Y el retenido en el 9.5 milímetros
debe tener una masa de 750 gramos, esto con el propósito de tener una masa total de 1500 gramos. Esto en el caso de la gradación 1. En el caso de la gradación número 2, la norma nos indica que si el tamaño máximo nominal del agregado de nuestra muestra es de 12.5 milímetros, la masa debe ser de un total de 1500 gramos también y se deberá preparar como lo indica la tabla de la gradación número 2. Como pueden observar, los tamices están comprendidos entre 12.5 milímetros, que sería el tamaño máximo nominal de la muestra, hasta un tamiz de 4.75 milímetros de abertura. Antes de continuar, quiero darles unos conceptos. El tamaño máximo es el menor tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra. Asimismo, el tamaño máximo nominal es el menor tamiz por el cual la mayor parte de la muestra del agregado puede pasar. Entonces, de acuerdo con lo anterior, nosotros evaluamos cuál es el tamaño máximo nominal de nuestra muestra. En el caso de que sea de 12.5 milímetros, vamos a utilizar la gradación número 2. Para el material retenido en el tamiz de 9.5 milímetros, debemos tener una masa de 750 gramos. Para el retenido en el tamiz de 6.3 milímetros, debemos tener una masa total retenida de 375 gramos. Y en el tamiz de 4.75 milímetros, debemos tener una masa de 375 gramos. Esto en el caso de la gradación número 2. En el caso de la gradación número 3, si el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de 9.5 milímetros, la masa debe ser de 1500 gramos y debe prepararse como lo indica la tabla número 3. En este caso, los tamices están comprendidos entre de abertura de 9.5 milímetros hasta 4.75 milímetros. Como pueden observar, en el caso del material retenido en el tamiz de 6.3 milímetros debe haber una masa de 750 gramos retenida, y en el caso del tamiz 4.75 milímetros debe tener una masa retenida de 750 gramos. Esto con el total de 1500 gramos. Como lo pueden observar, para las tres tablas no se tienen tamaños que pasen del tamiz número 4, es decir, estamos trabajando con materiales gruesos o gravas. Procedimiento del ensayo. Lo primero que debemos hacer es preparar nuestra muestra representativa. Esto de acuerdo a la granulometría 1, 2 o 3, dependiendo de la muestra que vayamos a ensayar. Recuerden que debe tener un peso de 1500 gramos aproximadamente y debe tener la distribución como lo indica cada granulometría. Recordemos que debemos determinar la masa de la muestra y se debe anotar. Segundo, la muestra se va a someter a inmersión con una cantidad de 2 litros de agua. Esto se puede hacer un agua del grifo que tenga temperatura más o menos de 20 grados centígrados. Esto es temperatura ambiente. Se debe tener la muestra sumergida durante un lapso de tiempo de 1 hora, ya sea en un recipiente microdeval o en otro recipiente apropiado. En el paso número 3 debemos colocar nuestra muestra dentro del recipiente cilíndrico de abrasión del equipo microdeval. Luego vamos a anexar a este recipiente cilíndrico nuestra carga abrasiva. Recuerden que la carga abrasiva está representada por una cantidad de esferas de acero, el cual debe tener un peso total de 5000 gramos. Luego que anexemos esta carga abrasiva, vamos a anexar al cilindro, vamos a anexar nuestra agua usada para saturar la muestra. Luego que tengamos los tres componentes, vamos a tapar el cilindro y vamos a colocarla sobre los rodillos guiados de la máquina microdeval. Luego que tengamos nuestros cilindros colocados en los rodillos guiados, vamos a proceder a rotar la máquina en el panel de control a una velocidad de 100 revoluciones por minuto. El tiempo que va a estar la muestra girando depende de la gradación de nuestra muestra. Si tenemos una muestra de gradación tipo 1, el tiempo que debe durar van a ser 2 horas, es decir, 120 minutos, y debe alcanzar 12.000 revoluciones por minuto. Si tenemos una muestra de gradación tipo 2, el tiempo que va a durar
va a ser 1.45 horas, es decir, 105 minutos, y debe alcanzar 10.500 revoluciones por minuto. Si la muestra que tenemos es de gradación tipo 3, debe tener un tiempo de 1.35 horas en el aparato microdeval y debe tener o alcanzar 9.500 revoluciones por minuto. Ya finalizado el tiempo de rotación de nuestra muestra en el equipo de microdeval, lo que vamos a hacer es vertir cuidadosamente la muestra, es decir, vamos a destapar nuestro cilindro, la vamos a vertir. La norma nos indica que debemos usar el tamiz número 4 para retener el material grueso y el tamiz número 16 para retener el material producto del desgaste. La muestra debemos lavarla con agua limpia hasta garantizar que se haya evacuado todo el material que pase dicho tamiz. Y se retiran las esferas, esto usando la vara magnética que permita extraer las esferas de acero. En el paso número 6 debemos secar la muestra remanente en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados hasta que alcance una masa constante. Y luego procedemos a pesar la muestra y anotarla como B. Para finalizar, la norma nos indica que debemos hacer un procedimiento matemático para determinar el porcentaje de pérdidas o, en su defecto, el porcentaje de desgaste del material. Recordemos que en este caso calculamos la pérdida por abrasión en el equipo microdeval utilizando la siguiente ecuación. Porcentaje de pérdidas es igual a menos B sobre A por 100 para tener en porcentaje de desgaste en tanto por ciento de la masa inicial, donde A es la masa antes del ensayo de la muestra y B es la masa de la muestra después del ensayo. Y bueno, chicos, así hemos finalizado este video de la determinación de la resistencia a la degradación de los agregados por medio del aparato microdeval. Espero que te haya gustado este video, te invito para que le des like y te suscribas a este canal.